Hola, hoy en Edúcate con Lina vamos a trabajar un texto o un fragmento del texto Nuestra Lengua de Octavio Paz. Recordemos que Octavio Paz fue un escritor, un ensayista y diplomático mexicano, ganador del Premio Nobel en 1990. A nivel general, pues es un texto que trabaja temas como la vocación poética, el amor hacia las palabras, cuando hablamos, pero también cuando escuchamos, ¿cierto? La importancia del castellano en nuestras vidas, pues como seres humanos. Y en este texto el autor pues también argumenta el por qué la lengua es mucho más vasta que la literatura, y pues como el lenguaje, ¿cierto?, nos comunica en el mundo, ¿cierto? O cómo nos conectamos en el mundo también a través del lenguaje. En los primeros párrafos, el autor lo que hace es desarrollar, ¿cierto?, de manera pues bastante clara, de manera bastante coherente, su tesis principal, que es la vocación poética, y luego pues nos va describiendo los problemas o toda la temática que mencioné anteriormente. Hace mucho énfasis, ¿cierto?, en la importancia del lenguaje en nosotros pues como seres humanos, ¿cierto? Y cómo la palabra en cierta forma se va convirtiendo en nuestro refugio, ¿sí? Según el autor, a través de la palabra nacemos, a través de la palabra vivimos, morimos, ¿cierto? El fragmento que vamos a analizar, que son los 4 primeros párrafos, el autor, digamos, pues va a tratar de exponer pues su tesis principal, que es el de la vocación poética. Como les dije, vamos a trabajar los 4 primeros párrafos, ¿cierto? Y pues vamos a tratar de ir descifrándolo poco a poco. En el primer párrafo, la palabra, digamos, que salta a la vista o a la que nos enfrentamos es el de la palabra vocación. Recordemos que cuando hablamos de vocación, estamos hablando de esa inclinación, estamos hablando de ese interés que sienten las personas, ¿cierto?, en su interior, para dedicarse, digámoslo así, a una determinada forma de vida o trabajo, ¿cierto? Muchas veces esas vocaciones las sentimos desde pequeños, y con el tiempo, pues esas vocaciones se pueden convertir hasta en nuestra profesión. Pero en el caso que el autor trabaja aquí, que es el caso de la vocación poética, el autor la define como una vocación bastante enigmática, es la palabra que él utiliza. Es decir, es algo oscuro, es algo misterioso, ¿sí? Que es difícil de comprender, ¿sí? Aquí también pues el autor hace, digamos, comienza a hablar sobre el amor que él siente hacia las palabras, ¿sí? Y cómo el lenguaje también, digamos, es parte de nosotros como seres humanos. Entonces, va a ser mucho énfasis en la importancia del lenguaje, pero también del significado de la palabra como tal, ¿sí? La palabra va a ser nuestro refugio. Para él, los poetas se conocen tanto por las palabras, pero también por los silencios, ¿sí? Para Paz son dos cosas inseparables, ¿sí? Hace hincapié en la importancia nuevamente de las palabras, ¿cierto? Pero también en ese valor del silencio, ¿sí? Sin las palabras y sin los silencios no seríamos seres humanos. En el segundo párrafo destaca pues la importancia de la lengua hispana como fundadora de Latinoamérica. Paz ven el idioma como parte de nuestra existencia misma, ¿cierto? Y a la palabra también como parte de nuestra realidad, ¿sí? Y como realidad también del poeta y de todas las sociedades humanas. Entonces, todas estas sociedades humanas comienzan y terminan también con ese intercambio verbal, cuando hablamos, pero también cuando escuchamos,
el hablar, el escuchar, son dos cosas inseparables. Entonces, todos esos términos hay que tenerlos en cuenta en este párrafo. Ese lenguaje, ¿cierto? Es lo que nos da el sentimiento y la conciencia de pertenecer a una comunidad como tal. El tercer párrafo, bueno, el autor hace mucho énfasis en el caso de las comunidades de habla castellana. Aquí habla de los chilenos, habla de los argentinos, de los mexicanos. Él argumenta que el castellano como tal trascendió de frontera histórica, de frontera geográfica, pero también de frontera histórica, ¿cierto? Antes de que el castellano como tal existía, antes de que llegara a Latinoamérica, ¿cierto? O antes de que nosotros como latinoamericanos tuviésemos una existencia histórica definida. Entonces, para él, el lenguaje, el castellano, en el caso de Latinoamérica, ha sido el motor, digamos, esencial de nosotros, pues, como sociedad humana. En el cuarto párrafo, se habla mucho sobre la misión del escritor, ¿sí? En cómo éste explora su realidad, pero también la de su tiempo, ¿sí? A través del lenguaje, a los escritores les corresponde descifrar ese habla colectiva, ¿sí? Le corresponde decir lo que nadie quiere decir. Por eso al principio del texto él habla sobre el valor del silencio, ¿sí? El escritor está llamado a dar a conocer esos silencios. Entonces, su misión como tal es descubrir, es revelar esa realidad, ¿sí? Por lo tanto, en este párrafo el autor nos dice que tanto el poeta como los novelistas son inventores y son creadores de realidades. Gracias.